Hola. Uno de los pocos textos que conservamos del joven Aristóteles es el conocido como protréctico. El término significa exhortación e incluso invitación o llamado, y en efecto es una invitación al filosofar, dirigida a Temisón, uno de los 9 reyes que existían por entonces en la isla de Chipre. Lo invita a que, dado que tiene las condiciones que le permiten, más que a nadie, entregarse a la búsqueda de la sabiduría, lo haga dándole primacía sobre la riqueza, la fortuna o el poder. Dice Aristóteles: tu ansia de saber, querido Temisón, y tu tendencia a la perfección y a una vida feliz, las conozco de oídas y estoy convencido de que nadie tiene condiciones previas más favorables que tú para acometer la tarea de la filosofía. Pues eres rico, de modo que puedes gastar dinero en ello y tienes un puesto de prestigio. Por tu conocimiento del pasado, como por propia experiencia, te acordarás de acontecimientos en los que el orgullo precedió a la caída. Tú has conocido a hombres que pusieron demasiada confianza en la riqueza, la fortuna y el poder, y por ello tuvieron que sufrir una brusca caída en la desdicha. Cuanto mayor era su éxito, tanto más profundamente sienten su fracaso y desdicha. Puesto que vemos el infortunio de esos hombres, deberíamos evitar un destino parecido y tener presente que la felicidad de la vida no consiste en poseer una gran fortuna, sino en encontrarse en buena disposición de alma. También en lo que concierne al cuerpo, nadie llamará a alguien afortunado por obra de los dioses, porque lleva puestos espléndidos ropajes. Más bien se llama así al que está dotado de salud y se encuentra en la disposición de ánimo correcta. En igual forma, también puede uno llamar feliz al alma solo cuando es culta, y solo al hombre culto, no aquel que está adornado espléndidamente con bienes exteriores, pero él mismo no vale nada en absoluto. ¿Qué destacar aquí? En primer lugar, que la búsqueda de la sabiduría era un ideal esencial para el hombre griego, particularmente para el ciudadano libre de Atenas y especialmente para quien tenía una posición de prestigio como Temisón, hasta tal punto que se le debe preferir incluso por encima de la riqueza y del poder. Y ello porque la búsqueda de la sabiduría es el único camino seguro hacia la felicidad. Esta búsqueda, sin embargo, no puede estar desligada de un ejercicio inevitable, el de filosofar. No es algo opcional, sino necesario. El que quiere ser sabio tiene que filosofar. El argumento clave de Aristóteles es en cierto modo paradójico. Incluso el que niega la necesidad de filosofar, puesto que para hacerlo necesita filosofar, está demostrando que es necesario filosofar. Filosofemos, pues, sobre la propia sabiduría. Aristóteles tiene claro, como todos los griegos, que la sabiduría es un ideal de vida. Sin embargo, no se dedica a alabarla, a describirla de un modo general o a definirla en un sentido místico o metafórico. Quiere darle contenido, definirla y darle un lugar propio dentro de su concepción del saber. La sabiduría no se consigue fácilmente. Supone un ejercicio permanente y la elevación desde modos de saber como la experiencia, el arte y la propia ciencia. No es revelación o mera iluminación interna, es una forma de saber, de ciencia. Todo el sistema aristotélico reposa sobre el supuesto de que hay un saber por excelencia, un saber supremo, algo que merece llamarse sabiduría por encima de todo lo demás.
Aunque también le interesaron las ciencias prácticas y productivas, Aristóteles les dedicó mucho tiempo a las ciencias teóricas, exceptuando tal vez las matemáticas, y ello porque las consideraba las ciencias más dignas y valiosas. Su profundo conocimiento de muchas de ellas, como la física, la biología o la psicología, lo llevó a la convicción de que en el ámbito de lo teórico debía imperar una cierta ciencia sobre todas las demás. A esta ciencia la llamó filosofía primera y la consideraba la superior entre las ciencias teóricas. Lo que se propone demostrar Aristóteles a partir de argumentos sencillos y visibles es que tal sabiduría existe y puede ser definida con claridad, que es ciencia y que como tal se le puede conceder un objeto y un método. Esta sabiduría es una ciencia, pero no cualquier ciencia. Pero, ¿qué ciencia y cómo definirla? En otro escrito juvenil, su diálogo sobre la filosofía, nos decía Aristóteles que el término sabio y por tanto sabiduría tuvieron múltiples acepciones en la cultura griega, pues el término sophos, sabio, se refería originalmente al que era entendido en algo. Fuera esto un oficio artesanal, una habilidad técnica, la investigación de la naturaleza o incluso el ejercicio de la palabra y el poder. Cree, sin embargo, Aristóteles que es posible y necesario especificar mucho más claramente en qué consiste propiamente la sabiduría. Recurre entonces a examinar las opiniones comunes acerca de aquellos que consideramos sabios, porque cree que éstas le sirven como punto de partida en la exploración del concepto de sabiduría. De acuerdo con estas opiniones, se suele llamar sabia a la persona que cumple condiciones como las siguientes. 1. Sabe de las cosas de un modo más universal, es decir, no sabe de algo muy especializado ni sabe de algo muy particular, sino que tiene un saber más comprensivo y holístico que el de un profesional. 2. Tiene conocimiento de aquellas cosas que son más difíciles. No es al que sabe cosas fáciles de saber, como los chismes de farándula, sino al que sabe de cosas que implican un mayor esfuerzo de abstracción, como la física cuántica. Es a ellos a los que llamamos sabios. El conocimiento sensible, dice Aristóteles, es común a todos y por tanto es fácil y nada tiene de sabiduría. 3. Consideramos sabio al que conoce con mayor precisión. Es decir, no conoce algo de un modo vago y genérico, sino que tiene profundidad y por tanto es capaz de enseñarlo. El que conoce con precisión las leyes de la mecánica puede enseñarlas con mayor propiedad que el que solo tiene opiniones sobre el tema. 4. Consideramos sabio al que busca el conocimiento por sí mismo, es decir, por amor a él y no por su utilidad. Es más sabio el que descubre algo que el que simplemente sabe cómo aplicarlo. Y 5. Consideramos más sabio aquel cuyo conocimiento no depende de otros. Es decir, no solo él es más independiente en sus juicios, sino que su ciencia no depende de juicios e intereses que le son ajenos. Según Aristóteles, el sabio no recibe órdenes, sino que debe darlas. A partir de estas características del sabio, elaborará Aristóteles una noción propia de sabiduría.
Se trata entonces de buscar un saber que tenga las características que descubrimos en el sabio. Pero, ¿cuál es dicho saber? ¿Podría ser tal vez una ciencia como la física, la política, la ética o la ciencia de la vida? No, porque si bien hay mucho de sabiduría en todas ellas, se ocupan todas de objetos particulares, mientras que la sabiduría debe ocuparse de lo universal. Esta no puede ser una ciencia cualquiera, ha de ser la ciencia por excelencia. Lo que trata de mostrar Aristóteles es que existe una sofía, una sabiduría, que siendo una ciencia es más que cualquier otra ciencia. Que los términos sabio y sabiduría, aunque tienen un sentido genérico, tienen también un sentido por antonomasia. Esta sabiduría debe tener un carácter demostrativo, apodíctico, dice Aristóteles, y sobre todo debe ocuparse de un objeto distinto del de otras ciencias. Si las ciencias buscan causas y establecen principios, esta ciencia, esa sabiduría que buscamos, diría Aristóteles, no busca cualquier causa o principio, sino las primeras causas y los primeros principios. Solo una ciencia tal puede cumplir con las condiciones ya establecidas, ser la más universal, la que se ocupa de las cosas más difíciles, la que conoce con mayor precisión, la que se escoge por sí misma y aquella a la que se subordinan todas las demás. Dice al respecto Aristóteles: el saber y el conocer, sin otro fin que ellos mismos, se dan en grado sumo en la ciencia de lo cognoscible en grado sumo. En efecto, quien escoge el saber por el saber, escogerá en grado sumo la que es ciencia en grado sumo, y esta no es otra que la de lo cognoscible en grado sumo. Ahora bien, cognoscibles en grado sumo son los primeros principios y las causas, pues por estos y a partir de estos se conoce lo demás, pero no ellos por medio de lo que está debajo de ellos. Y la más dominante de las ciencias, y más dominante que la subordinada, es la que conoce aquello para lo cual ha de hacerse cada cosa en particular, esto es, el bien de cada cosa en particular y en general, el bien supremo de la naturaleza en su totalidad. El asunto es claro. Toda ciencia busca causas y establece principios. Sin embargo, hay causas de causas, y por tanto hay unas causas que son más causas que otras, pues causan más efectos que otras. Y por supuesto, una causa que engendra más efectos es una causa mayor. Y las causas menores han de estar subordinadas a las mayores, de lo cual se sigue necesariamente que debe haber una causa primera de todo lo demás. ¿Cuál es esa causa primera? Es algo que le corresponde establecer a esta sabiduría por excelencia o filosofía primera. Algo semejante ocurre con los principios. Toda ciencia establece principios, pero hay principios que son primeros, como aquellos que hacen posible que nuestro pensamiento funcione en la elaboración de la ciencia. Por ejemplo, que no podemos incurrir en contradicciones, o que algo no puede ser falso y verdadero al mismo tiempo. Es de esas primeras causas y de esos primeros principios de los que habrá de ocuparse una ciencia que merece ser llamada sabiduría por excelencia o filosofía primera. Esta sabiduría, que es la ciencia suprema en el ámbito de lo teórico, tiene que ser cultivada hasta que se convierta en hábito. No es tanto un conocimiento que deba ser organizado como un conjunto de proposiciones.
como el hábito de buscar siempre los primeros principios y causas de todas las cosas. Una sabiduría tan profunda no se logra, desde luego, de la noche a la mañana, sino que supone una práctica regular y permanente, y supone sobre todo cultivar una serie de actitudes y condiciones específicas. La primera actitud que se requiere para alcanzar la sabiduría la llama Aristóteles admiración. Solo se hace verdaderamente sabio aquel que se deja sorprender de las cosas que ocurren a su alrededor, aquel que se asombra de que las cosas sean como son. El verbo griego que utiliza es muy bello, thaumazo, que quiere decir maravillarse. De allí vienen también términos como thauma, milagro, y taumaturgo, el que hace milagros. Pero ¿de qué se admira? ¿De qué se maravilla el hombre verdaderamente sabio? No de lo extraño, de lo que se sale de lo común, de lo novedoso. De eso se admira cualquiera. El hombre sabio se admira de que las cosas sean como son. Y ello porque siempre está buscando un orden, porque siempre se plantea preguntas, porque no tienen que pasar cosas extrañas para que él se sorprenda. El sabio se admira de lo que ocurre todos los días. Lo que le parece maravilloso no es que el sol no salga un día, sino que el sol salga todos los días. El hombre sabio se deja sorprender de lo cotidiano. Según Aristóteles, los hombres comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza, y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna y las del sol y los astros, y ante el origen del todo. Ese es un pasaje del segundo capítulo del primer libro de la Metafísica. El que se admira quiere salir de la ignorancia, y puede que no lo haga por medio de preguntas como las que nos hacemos los filósofos, sino a través de relatos poderosos, como los mitológicos y literarios. Aristóteles no duda en afirmar que también el amante de los mitos es un amante de la sabiduría, pues al fin y al cabo, también los mitos, los relatos, están llenos de maravillas. Desde luego, no todo el mundo puede maravillarse. En primer lugar y fundamentalmente porque las condiciones en que vive no se lo permiten. La persona que tiene que luchar a cada instante por su supervivencia, que vive del rebusque, poco o ningún tiempo tiene para admirarse, pues vive atado a la satisfacción de necesidades inmediatas. Quien quiera admirarse debe poder romper con el círculo de la inmediatez, con el imperio de la necesidad. Si vive preso de la necesidad, no habrá ocasión para el asombro. La búsqueda de la sabiduría debe estar guiada por el puro deseo de saber y no por un afán utilitario. Esta búsqueda implica tiempo libre, tiempo de ocio. Pero el ocio no es, como solemos creer, la mera vagancia. El ocio es ese espacio y ese tiempo que se dan los que aspiran a la sabiduría para cultivarla, para hacerse preguntas que les interesan, para leer historias, mitos, literatura. No es solo tiempo libre, es espacio para la creación. Quienes viven atados al mundo de la necesidad, cuando tienen tiempo libre, no saben qué hacer con él. Pero el que busca la sabiduría sabe aprovechar ese tiempo de ocio para la productividad del intelecto. El ocio es una condición para la sabiduría, porque no es vagancia,
sino tiempo para la producción de uno mismo, para recrear la propia vida, para construirse a sí mismo, para crecer en sabiduría. Para Aristóteles, la búsqueda de la sabiduría tiene un sentido religioso. Sin embargo, por religión no hay que entender aquí el cultivo de un cierto conjunto de creencias y valores, sino la idea de que, si bien no somos dioses, podríamos ser como dioses si nos dedicáramos al cultivo de la sabiduría. Por ser esta una ciencia libre y divina, una forma de saber que nos pone al nivel de los dioses. No cabe considerar, dice Aristóteles, a ninguna otra ciencia más digna de estima que esta. Es en efecto la más divina y la más digna de estima, y lo es ella sola doblemente. En efecto, la divina entre las ciencias es o bien aquella que poseyera la divinidad en grado sumo, o bien aquella que versara sobre lo divino. Pues bien, solamente en ella, en la sabiduría, concurren ambas características. Todos, en efecto, opinan que Dios es causa y principio, y tal ciencia la posee Dios, o solo Él, o Él en grado sumo. Y ciertamente todas las demás ciencias serán más necesarias que ella, pero ninguna es mejor. ¿Quiere esto decir que Aristóteles era un hombre religioso? ¿En qué sentido? ¿Qué importancia le concede a la religión en su filosofía? ¿Es una forma de saber e incluso una forma de sabiduría? Parece extraño que hayamos hablado de arte, ciencia y filosofía como formas de saber y sin embargo no hayamos nombrado para nada la religión, pues casi todas las religiones se presentan como formas de vivir sabiamente. Sin embargo, para Aristóteles, la religión no es una forma de saber. Esto no quiere decir que desconozca o rechace las creencias religiosas, o que no le interese la religión, o que sea un ateo o un agnóstico. Sin duda, creía en los dioses de su época y lugar, y se confiaba a ellos, como se ve en su testamento. Era un hombre creyente, aunque no fuera un hombre piadoso. Sin embargo, cuando indaga por el saber y sus formas, no considera necesario preguntarse si existen los dioses o si podemos participar de su saber. Aristóteles considera que la idea de Dios ayudaría a explicar el orden del universo, pero no creía en un Dios personal como creemos hoy, pues fue muy anterior a las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo o el islamismo. Creía en la existencia de los dioses como seres inmortales, distintos de los humanos, que somos plenamente mortales. Su pensamiento no es entonces ajeno a la religión ni a la fe, y de hecho buena parte de la teología católica y cristiana en general fue construida sobre la base de su filosofía. Sin embargo, cuando se trataba de asuntos religiosos, Aristóteles iba con sumo cuidado, pues sabe lo delicado que es pronunciarse sobre las creencias de la gente en una ciudad como Atenas, y sobre todo en su condición de meteco. Evita al máximo, por ejemplo, decir qué ocurre con los muertos, pues ello le implicaría en entrar a opinar sobre las creencias de la gente y lo llevaría a problemas innecesarios e inconvenientes. Aristóteles entiende que la religión ocupa un lugar en la vida de toda sociedad, pero él personalmente no le dedica la atención que le dedica a otras cosas que seguramente le resultan más interesantes e importantes. Su interés fundamental es el saber propiamente humano y no el conocimiento divino. Y la sabiduría que busca es una sabiduría al alcance de los hombres. Dicha sabiduría requiere de instrumentos
que podemos identificar y mejorar. Instrumento se dice en griego órganon, y por eso así se llama la colección de escritos lógicos de Aristóteles, a la que le dedicaremos la atención en nuestros próximos videos. Hasta pronto.